pronto para comenzar esta tertulia de este jueves 14 de enero de 2021. Ahora voy con los saludos. Primero empiezo por los que están ahí, los que tienen la zanahoria adelante. Juan Pedro Mir, ¿cómo estás, Juan Pedro? Buen día, ¿todo bien? Buen día, un placer verlos. Muy bien, por suerte disfrutando esta mañana preciosa. Cecilia y Luz, que nos acompaña desde Salto. Cecilia, ¿cómo estás? Buen día. En Salto, espectacular el día, así que bien, todo bien. Bueno, y ahora los que acaban de retomar, que la semana pasada los escuchábamos en el este, ¿no? Ahí se los veía muy en plan veraniego, tertulia muy veraniega. Ahora no, ahora están acá, ya instalados y retomando la actividad, me parece. Lucía Zapata, ¿cómo andas, Lucía? Buenos días, ¿cómo andas, Romina? ¿Contenta? ¿Cómo definís el momento? Bueno, con gusto a poco la licencia, pero se disfrutó igual. Bueno, bien. Y Santiago Gutiérrez, ustedes lo conocen, ingeniero agrónomo, ya participó, segunda vez que participa ahora de las tertulias. Santiago, ¿cómo estás? Buen día. Buen día para todos, un gusto estar acá de vuelta. Con gusto a poco, pero ya le voy a encontrar la vuelta para escaparme. ¿Sí? ¿De vuelta? Sí. ¿El escape del fin de semana? ¿Corre? Exacto. Ah, bueno, me parece muy bien. Bueno, vamos al primer tema. ¿Cómo es la presidencia de Luis Lacalle Pou? ¿Qué tipo de presidencia lleva adelante? De eso es que querían discutir en particular Juan Pedro, ¿no? Tú proponías tomar este encare. Sabemos desde hace días, por ejemplo, el Frente Amplio, que plantea, bueno, que Lacalle Pou está llevando adelante una presidencia muy centralista, ¿verdad? Lo ven con demasiado... centralizando demasiado la cosa. Por otro lado, hay planteos desde la misma coalición de gobierno que le reclaman a Lacalle Pou lo que es una mesa chica, ¿no? Para discutir y descentralizar un poco ese poder que muestra el mandatario. Bueno, tú querías ir por ahí, Juan Pedro, ¿no? Sí, yo quería cuando peloteábamos ayer los temas a trabajar, creo que estamos a una altura del año donde podemos evaluar qué modelo de presidencia, no centrándome tanto en los contenidos, sino en las formas en que el presidente de la República está construyendo su proyecto a partir de marzo pasado, en un contexto tan complejo como es el contexto de la pandemia, ¿no? Creo que me interesa conversar un poco sobre eso, más que las decisiones específicas, decir, bueno, ¿qué nos espera o qué propuesta tenemos de un presidente o de un modelo de gobierno presidencial? Nuestro país, por su estructura constitucional, es fuertemente presidencialista, pero no exclusivamente presidencialista. Entonces hay un punto ya legal que es interesante establecer la diferencia, por ejemplo, con visiones más presidencialistas de otras naciones, como puede ser los propios Estados Unidos. En nuestro país el presidente gobierna mucho, pero nunca gobierna solo, y las experiencias que al menos desde el 50 para acá del siglo pasado fueron de presidentes fuertes, fueron presidentes, se desarrolló hacia lugares un poco complicados. El tejido de una norma presidencial donde el Uruguay necesita, entre otras cosas, para poder llevar adelante nada más ni nada menos que acuerdos tan importantes como es la elección de los organismos de contralor de la Corte Electoral, de la Suprema Corte de Justicia, los entes autónomos. El Uruguay tiene una articulación entre lo que es un fuerte contenido presidencialista, pero los constitucionalistas vieron agradablemente, desde mi humilde punto de vista, que hay controles y hay mecanismos donde se necesita una red, por lo menos que te dé mayorías, en la mayoría de los casos, mayorías estables en el Parlamento, más del 50%, y en casos excepcionales, un 60% o un 70% de los legisladores. Entonces, ¿qué estilo de presidente tenemos? Entonces, repasando, indudablemente tenemos un presidente que quiere marcar un estilo propio. Y está muy bien, como lo han hecho todos los presidentes. De la dictadura para acá, ha habido distintos presidentes de todos los partidos, incluso del mismo partido, con modelos diferentes. Personas más apegadas a modelos institucionales, como pudieron ser
claramente el presidente Sanguinetti y el expresidente Tabaré Vázquez, donde marcaron una impronta de protección y de marco con respecto a la investidura presidencial, con cierto régimen de lejanía, con cierto régimen de cuidado de su vida privada, que vinculado al viejo modelo de presidencial previo a la dictadura, sobre todo de corte vallista, ¿no? Donde yo siempre recuerdo que José Valle y Ordóñez, por ejemplo, esto es un dato que le regalo, en la Escuela República Argentina, donde fueron los hijos de Valle, en el oficio donde se anotó Valle a los hijos, dice, siendo presidente de la República, dice, Valle, nombre José Valle y Ordóñez, oficio funcionario público, y era el presidente de la República. Entonces, ese modelo de cuidado del republicanismo austero fue un modelo que nos acompañó gran parte del siglo XX y separándolo. Después hemos tenido modelos presidenciales activos, ¿no? Todos han sido activos, pero más expuestos. El modelo de Mujica, el modelo que rompió las formas tradicionales, el modelo del propio Jorge Valle, ¿no? Aquí lo que quisiera conversar es que lo que noto es un presidente que un modelo presidencial activo, de fuerte exposición hasta semiótica y física. Vos lo definías así ayer con Gastón, ¿no? Cuando definían el tema era un mandatario de torso desnudo. Claro, que más allá de la eventual envidia que puedo tener de la musculatura del señor presidente, no va por ese lado, ¿no? Que no sea tomado como competencia masculina, por favor. Pero, bueno, un poquito sí, pero tampoco tanto. Pero lo que está claro es que, bromas aparte, que es muy, muy llamativo. Es muy llamativo. En Uruguay es llamativo. Por las dudas, para los que no lo tienen claro, estamos haciendo referencia a un video que circuló recientemente donde se ve a la calle Pou, ahí en La Paloma, el último fin de semana, arrimándose a saludar a unas señoras y estaba sin la remera, ¿no? Mostrando su estado físico. Y la nada casual, navegar olas que hay que leerlo hasta semiótico, porque todo lo que hace el presidente es político. Y surfear las horas y sacarse fotos surfeando olas, en la vida privada del presidente, la vida privada nadie se puede meter, pero fue un acto, sería de una gruesa ingenuidad no visualizar en este contexto, no visualizar esos mensajes semióticos en las redes, porque si no se quisiera filtrar, no se filtraba, si no se quisiera que estuviera ese modelo presidencial donde el presidente corre todas las olas, va a todas las pelotas, establece desde el 1 de marzo hasta el presente la posibilidad de no existencia de fusibles, que no, él está siempre, y aparte lo dice, yo doy la cara, yo le pongo el pecho a cada una de las situaciones. Bueno, eso es un modelo que nos va a acompañar estos 5 años. Y me parece que es interesante conversarlo, entre otras cosas, para cuidar la investidura presidencial, porque es muy importante para la democracia, gobierne quien gobierne, y póngale el contenido que quiera ese gobierno. Pero la investidura presidencial y las formas son fundamentales en el contexto democrático de nuestra pequeña república. A ver, ¿quién quiere seguir? Cecilia, ¿querés ir vos o Santiago? Dale. Sí, dale, Cecilia. A mí me pareció muy interesante el planteo porque me parece que está bueno ya en este momento poder hacer algunas lecturas, ¿no? Y en realidad, desde mi punto de vista, yo veo un presidente moderno, diferente a lo que veníamos teniendo, ¿no? Y sobre todo con esto que decía Juan Pedro, ¿no? De irnos para atrás en los últimos presidentes que hemos tenido y cada uno con su estilo. Creo que estamos viendo una situación que capaz no estamos acostumbrados, que es de un presidente mucho más enérgico y que muestra no solamente cómo conduce desde el punto de vista político y ejecutivo, sino también un presidente que tiene una transparencia en cuanto a su vida privada, porque ha mostrado también su familia, no solamente esta cuestión de que tiene de lo deportivo, se ha mostrado también en su faceta como del interior, ¿no? No sé si ustedes han visto, pero yo durante el año se vieron algunas fotos recorriendo algunos almacenes de campaña o haciendo las compras. Creo que es un modelo moderno, diferente a lo que venía. El modelo Mujica fue un modelo que rompió algunos moldes y me parece que
este modelo presidencial que tenemos ahora también lo va a romper. Desde mi punto de vista, yo lo veo moderno, lo veo enérgico, lo veo fuerte, pero además me da la sensación de que también como que la gente necesitaba esta visión de la persona que se haga cargo, porque en realidad tampoco es diferente a lo que él dijo en la campaña. En la campaña dijo todo el tiempo, yo quiero hacerme cargo, yo quiero hacerme cargo. Fue una campaña donde la calle la lideró muy bien. Yo no soy ni cerca de nacionalista, soy colorada y vallista, pero me encanta hacer la lectura política y seguí bastante a cada uno de los candidatos. Y en la calle Pou vi un liderazgo desde el primer día hasta el último que marcó esa cuestión personal, que además me parece que mucha gente la quería ver, porque en la presidencia anterior, que la presidencia de Tabaré Vázquez, desde mi punto de vista fue un presidente bastante ausente. La mayoría de las discusiones políticas se daban con los ministros y con los legisladores, y muchas veces no se escuchaba la opinión del presidente. Estoy mirando acá. De una realidad del último quinquenio, y creo que, claro, esta nueva realidad presidencial hace un contraste que por ahí llama la atención, y me pareció bueno plantearlo hoy y analizarlo, desde ya dar mi opinión de que la verdad que me gusta que tengamos un presidente tan presente. Y además me parece importante por el momento que está viviendo el país y el mundo, que es un momento de pandemia, donde tiene, desde mi punto de vista, que haber líderes fuertes y que se muestre una conducción segura, y eso me parece que es lo que está pasando. Mirá, que se pase de rosca, sí, bueno, puede ser un problema, pero creo que todavía no estamos en esa situación. Me parece interesante lo que estás diciendo, porque hay quien coincide contigo, o incluso lo había planteado antes. Alicia empezó con lo mismo que vos señalabas, ¿no? Veo una presidencia diferente, moderna, joven, dinámica y muy simpática, decía, ¿no? Pero también enseguida estaba quien hacía esta otra interpretación. Este presidente es un presidente débil, por eso su afán de mostrar una imagen fuerte, por eso gobierna de forma vertical, porque no le queda otra, y porque entiende este oyente, que en este caso es Alfonso, la coalición es inestable. Él lo ve por otro lado, ¿no? Que la calle Pou busca dar estas imágenes porque entiende que es un presidente débil. A ver, Santiago, Lucía, ¿quién sigue? Lucía, dale vos, a ver, dale. Dale. Bueno, sí, yo tenía algunas cosas para decir, pero primero para responder a algunas cuestiones. Estoy bastante de acuerdo con el último oyente, el último comentario que leíste, Romina. Yo a veces me preocupa que más bien tenemos un influencer de presidente, ¿no? Que no o sea, no creo que eso sea lo que defina o no defina su calidad presidencial para nada, pero bueno. A mí lo que sí me parece primero que nada aclarar, yo no creo, y lo dije en la tertulia pasada, con esto del riesgo de la sobreexposición, ¿no?, del presidente, estar todo el tiempo en la prensa y salir todo el tiempo en la prensa, incluso veraneando, no sé qué tanto quiere decir estar presente, y me parece buena esa aclaración también. No digo que él no esté haciéndose cargo de las cosas, pero bueno, a veces está presente en las conferencias de prensa, pero muchas veces sale en los medios, o porque se le trancó el auto en una calle de una no sé qué, o porque estaba surfeando, o porque, bueno, sale, hola chicas, ¿cómo están?, etcétera, etcétera, y eso no me parece necesariamente ser un presidente presente. Presente, y eso, esta contraposición que se pone con el último, sobre todo con el último gobierno del Frente Amplio, estar presente es hacer consejos de ministros en cada pueblito del interior y hablar con todo el mundo. Eso es estar presente de manera seria. Capaz que, no sé si moderna o no, pero de manera seria, popular y democrática, es eso. Pero bueno, aparte de eso, que era como un poco de cosas que me surgían ahora, estoy de acuerdo con lo que es un presidente débil. Es un presidente que su votación, o sea, su caudal propio electoral es alrededor de un 28%, ¿no? Y es una coalición que se generó para la segunda vuelta. Y esa coalición es una coalición que él la dirige de forma, hasta ahora, satisfactoriamente y con éxito, pero él la dirige de una forma absolutamente vertical, y es él quien habla con cada uno de los miembros. No existe, y esto ayer consultaba y conversaba con algunos colegas y sobre todo referentes, y esta cuestión de que no existe en
en la coalición un espacio institucionalizado de debate, de conversación, de toma de decisiones, pero por lo menos de debate, porque aunque sea que el presidente después sea quien toma la decisión, no existe como ese lugar donde todos los miembros de la coalición intercambien entre sí de forma formal, digamos. Y bueno, después tengo más cosas para la segunda ronda, pero Dale. quería como enfilar por ahí mi... Santiago. Me parece que la discusión está buenísima. Me da un poco de gracia, igual me parece que está bueno el término influencer. Tenemos que ser conscientes que vivimos en el 2020 y que hoy el consumo masivo de información es por esos canales. Y a mí la verdad, si creemos que el presidente es un influencer, que significa que influencia, me parece buenísimo. Yo lo he hablado incluso con Luis en alguna oportunidad y él siempre le preocupó ser un presidente que sea tal cual es él. Y él es un tipo que anda la camioneta manejando y se baja a la playa sin remera, como anda cualquiera de nosotros, que se baja y conversa con la gente, que se baja a hacer un mandado en un almacén. Y eso me parece, sí, obvio, un modelo muy moderno y distinto que rompe con lo conservador de la institución presidencial, esa cosa, incluso la edad, es un tipo mucho más joven que el promedio de los últimos no sé cuántos presidentes. Entonces, obviamente, el uso de su imagen y del proceso de información es completamente distinto. Habla, incluso con la historia de vive la Tagona y va al British. A Luis le han aconsejado en su momento, vos, Luis, te tenés que mudar de la Tagona. Y en ningún momento se le pasó por la cabeza, y yo soy esto. No voy a salir a vender algo que no soy, y él no va a dejar de ir a La Serena en La Paloma y de bajarse manejando la camioneta y de saludar gente porque ahora sea el presidente. A mí, personalmente, me gusta tener un presidente que no es un extraterrestre, que no sabemos dónde está, que está alejado de la sociedad, que está por encima, porque que no esté generalmente significa que está por encima, entonces no puede estar entre los mortales. A mí el estilo me gusta. Solo no quería entrar en contraposiciones, pero como Lucía lo mencionó, hacer Consejo de Ministros en el interior no es necesariamente eso democrático y discutir con las personas abiertamente. Primero hay que conocer los pueblos y conocer a la gente de los pueblos y lo que se hace en los pueblos, y después no hay que marcarle las preguntas a los periodistas, que se hizo mucho. Para conocer el interior y conocer el país hay que conocerlo, no hacer Consejo de Ministros de una puesta en escena. Pero comentario nada más, solo porque se mencionó. A mí el estilo me gusta, repito, me parece que es más arriesgado, que es muy jugado, pero que tiene mucho que ver con el tiempo en que vivimos. Y Luis Lacalle Pou es un hijo de su tiempo. Capaz que en eso estoy pensando, hay cierta similitud en esas imágenes que se han filtrado últimamente y demás. No tiene nada que ver con el expresidente Tabaré Vázquez, es cierto, a quien nunca se lo veía en su ámbito más privado, ¿verdad? Pero sí veníamos de una presidencia de Mujica, que permanentemente, Lucía decía ahora esas imágenes que lo pintan como influencer, pero con Mujica veíamos, ¿se acuerdan? Cuando iba a comer al López y Bouza, ahí el boliche donde se reunía, normalmente tenía reuniones políticas y demás, hay una relación media parecida. Lo que pasa que es cierto que ahora el contraste en relación a la administración anterior se nota más quizás, ¿no? Juan Pedro, vamos Sí, a ver. perdón. Me parece fantástica discusión. Yo me paro, está buenísimo, ¿no? Con el máximo respeto y cariño me paro en visiones diferentes, tanto a la de Cecilia como a la de Santiago, ¿no? Yo creo que las virtudes privadas no son virtudes públicas, ni los vicios privados son vicios públicos. Yo creo que en las instituciones republicanas es muy importante separar, como en la vida misma, separar la persona del personaje. No dicho despectivamente para nada. Uno es siempre uno, pero el presidente tiene una, y más en el carácter democrático que está fuera de discusión, ¿no? El presidente tiene una investidura que el creer yo discrepo con ustedes sanamente, pensar que porque se muestre cómo es la persona, eso implica mejora democrática. No. Acá tenemos en los dos ejemplos, capaz que entendí mal, Santiago, y corregime, por favor, si entendí mal. En los dos ejemplos más claros, en la lógica de comunicacional, Luis Lacalle Pou es mucho más parecido
tiene la misma lógica que José Mujica. Es la misma lógica. La diferencia es que es el espacio social y el cuerpo de la población al que hablan. Así como Mujica hacía de su vida privada, hacía un modelo que en la polis le daba legitimidad, el andar en un Fusca, el andar en uñas desgreñadas, el andar... Eso era parte de la legitimidad y que una gran parte del país lo convirtió en una virtud pública. ¿Comprenden? Entonces, y eso está bueno discutirlo. En este caso, en otro extremo, simbólico, social, también las virtudes privadas se convierten en virtudes públicas. Yo me gusta discutir porque me parece que la democracia se fortalece también desde una visión republicana, laica, neutralista, se fortalece, o un modelo discutible es cuando se separa el personaje, no dicho para nada despectivo, sino la persona, fulanito de tal, del rol que ocupa, porque le da también otro margen también a su reserva privada. Me parece que eso es un punto que uno ve y se inclina por ahí, pero está buena la discusión. Santiago, a ver, ¿vos querías aclarar algo? Yo quería Sí, aclarar. cortito nomás, perdón Cecilia, porque me nombró Juan Pedro nomás. En realidad no me refería yo a que sus virtudes o simplemente su realidad privada necesariamente se traslade a su capacidad gobernante. O sea, hablando de su exposición y cómo la utiliza, esa es mi opinión. Después sus capacidades como gobernante me parece que están aparte. Las discutimos otro día en otra tertulia porque me parece que eso sí llama largo. Dale, Cecilia, vos ahora. Yo creo que me interpretó mal Juan Pedro cuando cree que me refiero a las cuestiones personales de la calle Pou, haciendo un paralelismo con la democracia, nada que ver. Es como que yo diga que hago el mismo paralelismo de la democracia con las uñas desgreñadas de Mujica. No, tampoco lo hice. Por lo tanto, son cuestiones diferentes. Lo que estamos hablando acá tampoco es que son imágenes de la presidencia de la República. O sea, estamos hablando de la persona Luis Lacalle Pou, que no deja de ser un padre de familia, un tipo que le gusta el deporte, un tipo que anda por todos lados, y que la gente lo filma. Estamos en una época donde es casi imposible hoy en día separar esas cuestiones. Y cuando uno mira a los líderes mundiales, desde hace bastante tiempo, Chávez ya está muerto, y sin embargo se lo mostraba muchas veces jugando al béisbol, porque era uno de sus deportes favoritos, y nadie podría decir que tenía algo que ver o no con el tema democrático. Obama, por ejemplo, que jugaba al golf y que jugaba al básquetbol, o por ejemplo Vladimir Putin, que es uno de los tipos que se ha visto más veces, creo, presidente de la República con el torso desnudo, porque realmente la cantidad de deporte que hace y cabalgatas y cuestiones, o sea, creo que estamos en una realidad diferente al sobre todo el traje y a la cuestión que únicamente tenía esa imagen de un presidente en espacios institucionales. Hoy eso hay una ruptura de eso y no tiene que ver con una cuestión institucional, sino que tiene que ver con la realidad que vivimos. Todo el mundo es un periodista hoy, perdón, pero lo digo porque parafraseo algunas cuestiones que he leído sobre esto. Hoy todo el mundo cree que es un periodista porque tiene una cámara, ¿no? En definitiva, a la calle Pou no lo filmaron los guardias de seguridad que venían a hacer una filmación para luego presentarla a través de la Presidencia de la República. Lo filmaron unas chiquilinas que estaban en la costa y que querían que lo saludara y que se sintieron emocionadas. Creo que tiene mucho de espontáneo y creo que tiene mucho de auténtico un presidente que sigue siendo la misma persona, porque existe la persona, que es algo que yo que estuve en el tema político, a veces la gente cree que uno es solamente el cargo, y uno sigue siendo la persona, sigue teniendo una familia, sigue teniendo gurises, sigue teniendo derecho también a tener su vida, y me parece que eso es lo que se está viendo hoy, y creo que está bueno que se vea así, que no se resguarde tanto la privacidad, para que todos nos demos cuenta que somos personas de carne y hueso. Lucía. Bien. No, solo una cosa, yo creo que está bárbaro mostrarse tal cual es.
Ahora, la investidura presidencial, y comparto con Juan Pedro, tiene una cuestión especial y una cuestión de respeto y de formalidad importante. Y bueno, cuando uno firma para eso, se compromete 24/7 durante todo el periodo a mantenerla. Más allá de lo que haga o lo que no haga en su tiempo libre, creo sí, esto se discutió bastante, no quiero como centrarme en esto porque quiero decir otras cosas, pero hay una cuestión de empatía muy importante y que en el peor momento del país, desde hace muchos años, hay cosas que creo que quizás uno debería guardar las formas y tener un poquito de empatía con el resto del pueblo, que claramente muchísima gente la está pasando muy mal, encerrado, sin poder trabajar, sin poder, por supuesto, salir de vacaciones. Y no digo que el presidente tenga que quedarse, pero sí quizá, no sé, fueron demasiadas las veces que se lo mostró por ahí. Yo hubiera, en lo personal, claramente no soy presidenta, ¿verdad? Pero bueno, hubiera quizá guardado un poquito más la privacidad en eso, simplemente por una cuestión de empatía con la gente. Pero bueno, otra cosa. Creo que igual los ejemplos de personalismo y de presidentes haciendo cosas, Putin, no sé, andando en oso y esas cosas esa leyenda que se habla de él, no son justamente los mejores igual ejemplos de presidentes que queremos tener, ¿no? Hay una cuestión personalista, hay una cuestión justamente bastante antidemocrática en eso. Sí, era un meme, claramente. Pero bueno, lo que sí, creo que hoy estamos en una luna de miel todavía presidencial y del gobierno. Hay que ver, y esto era lo que quería centrarme en esta oportunidad, qué pasa después. De nuevo, la coalición pidiendo espacios de funcionamiento diferentes y que no sea simplemente Lacalle Pou quien llame a uno por uno de los líderes. Si bien hay un gabinete que sí representa o que es bastante coherente con la formación de esa coalición, hay algunos ministros muy importantes de partidos socios de la coalición que están siendo, creo que sistemáticamente excluidos, o por lo menos bastante excluidos y no siendo tan centrales como deberían, porque los ministros también son importantes en el gobierno y más en un momento como hoy. Entonces creo que ahí se empiezan a ver como algunos ruidos. Y después, si bien de nuevo hoy estamos en una luna de miel y además con niveles altos de aprobación, hay que ver cómo se desarrollan algunas cosas, ¿no? En esta cuestión presidente y cuando pienso en el presidente pienso en el gobierno y en la relación con la coalición también. A medida que los objetivos legislativos, y esto es otra cosa que conversábamos con estos colegas, se empiecen a ver o a vislumbrar y a acabar, digamos, que recordemos que gran parte de esos objetivos en la LUC y en el presupuesto ya se vieron plasmados, a medida que esta luna de miel vaya pasando y a medida que el gobierno se siga desgastando con el manejo de la pandemia, son todo cosas que hacen que la relación del presidente con el resto de la coalición probablemente se desgaste mucho, y bueno, habrá que ver qué pasa, pero esos son los riesgos también de una cuestión tan centrada en la figura presidencial. Santiago. No, está bueno lo que plantea Lucía, me parece interesante. Me parece que es una necesidad, primero. No nos olvidemos que esta coalición es de partidos diferentes, no es una misma fuerza política que tienen sus estructuras distintas, sus jerarquías distintas, sus líderes distintos y sus sectores internos distintos. Entonces, hay una cantidad de jugadores arriba de la mesa y demasiadas voces que entiendo que la decisión de Luis es filtrar todo sobre su persona, y que quizás una mesa de diálogo dilataría mucho algunas cosas. Esa es mi percepción. Creo que el gobierno ha sido bastante expeditivo y que gran parte de eso ha sido porque Luis centraliza en él o a través de sus ministros y sus ministros con él. Que por eso también ha dado representación en el gabinete acorde a la votación que tuvieron en octubre. Que esa es la forma de hacerlo, sí de diálogo, sí consensuado dentro de lo posible, porque el presidente de la República es él y porque nadie va a dudar que este es un gobierno del Partido Nacional con socios, pero tener margen de maniobra y relativa respuesta rápida. Yo no creo que haga falta diálogo, me parece que se habla más de la falta de diálogo de lo que la falta de diálogo existe, y es necesidad de algunos actores, de los socios de la coalición, de a veces tratar de marcar perfil, que es entendible. ¿Por qué? Porque somos fuerzas políticas distintas. No somos, como el Frente Amplio, una coalición de distintos sectores. Entonces, me parece
no sé si válido o no válido, pero me parece natural que así suceda y que hay que preocuparse un poco menos porque no es un gobierno sin respuesta o que no ha hecho cosas. Después podemos discutir si estamos de acuerdo o en desacuerdo, si me parece bien, mal, si hace falta, si no hace falta. Pero no es un gobierno que está congelado y que no tiene margen de maniobra y que no actúa. Eso no me parece para nada. Me parece que es un juego más para los medios, por necesidad, a veces puntualmente, sobre todo de Cabildo Abierto. Me parece, lo han nombrado en alguna oportunidad el Partido Colorado, pero muy por ahí, muy por arriba. La necesidad de ser expeditivo y de gobernar de Luis es porque obviamente es variopinta la coalición, es variopinto el Partido Nacional, no tanto el Partido Colorado y mucho menos el Cabildo Abierto. Pero la necesidad es porque las realidades y las voces son distintas y bueno, un gobierno tiene que gobernar y el presidente de la República es él, en un régimen tan presidencialista como es el uruguayo, a pesar de lo que hemos luchado los blancos para cambiarlo. Cecilia, ibas a hacer un apunte. Sí, yo quería hacer un apunte ahí. A mí me da la impresión de que el Frente Amplio, después de 15 años de gobierno, se transforma en un partido tradicional más y le cuesta mucho volver al espacio de oposición que antes hacía también, porque en realidad era un excelente opositor. Era muy fuerte como opositor. Entonces, en ese esquema de que todavía no se ubica como oposición, está permanentemente queriendo decir cómo debe funcionar una coalición que en realidad también es nueva. Entonces se le ocurre que tiene que tener esto, que tiene que tener aquello, que tiene que tener el otro. Yo creo que, primero, es una coalición nueva, débil desde el punto de vista político, pero fuerte desde el punto de vista electoral, que tiene diferentes opiniones, que tiene diferentes partidos, como bien decía Santiago, pero además diferentes opiniones en cuanto a sus líderes, y que tiene oposición dentro, lo cual es fantástico, porque sería horrible que todos pensaran lo mismo. Por lo tanto, el rol del presidente tiene que ser muy fuerte para poder liderar. Pero además es una coalición que está gobernando en modo pandemia. No es lo ideal que todo gobierno hubiese preferido para iniciar, sino es un modo pandemia. En el modo pandemia tienen que haber líderes claros, decisiones que salgan solamente por un lado para que la gente incluso sepa hacia dónde ir. Y eso me parece que es lo que está pasando. Por lo tanto, no entraría yo en un análisis de cómo debería funcionar, si con mesa chica, si con mesa grande, si con este diálogo, el otro, porque en realidad la cosa es que está funcionando y las opiniones no son todas iguales, lo cual me parece fantástico. Estaba mirando algunos mensajes de los oyentes y me parece bien interesante, sobre todo más que sobre esto que hablábamos ahora, tanto Santiago como Cecilia, que planteaban de la forma de conducción de la propia coalición. Algunos mensajes van por el primer aspecto que abordamos, ¿no? La imagen, lo que se muestra de la calle Pou o lo que él decide mostrar. Hay varios que van por este lado. Gabriel, Cristina también planteaba algo similar. Lo de la calle Pou está todo guionado por una empresa de marketing político. Por algo coinciden todas las imágenes con las que se tomaba Macri, dice. Cristina planteaba que la diferencia con Mujica era que la calle Pou estaba asesorado por una agencia también de imagen de comunicación. Una pregunta interesante sería si hoy en día un presidente, dado los tiempos en los que vivimos, no está mal que tenga una agencia de comunicación que no sabemos si la tiene, digo, pero está mal. Y lo otro es... hay quien decía también, y eso ahí va el apunte para Juan Pedro Mir, a ver cómo defiende la cosa, era habiendo tanto tema, ¿no? Ese es un mensaje que se repite también. Habiendo tanto tema para discutir, estando en la situación en la que estamos, ¿hay que volver a la imagen del presidente en las redes sociales? ¿Qué diría Juan Pedro? No, creo que discutir sobre la forma presidencial y discutir sobre calidad democrática. En eso quizás discrepo con el oyente o la oyente, ¿no? Creo que discutir sobre cómo construimos democracia en un país nunca está de más. Y creo que por eso va más allá porque no es nimio, no es menor, porque estamos hablando donde hoy las formas de comunicación generan, como siempre, pero una velocidad increíble y sin marcos ideológicos para interpretar las cosas tan explícitos, generan acciones muy complejas. No quiero irme hacia los locos estos tomando el Capitolio, ¿no? Pero generan, si nosotros no desarrollamos y no trabajamos en análisis que hablen de la cultura política, que hablen de las formas de la política,
la política como espacio republicano va perdiendo sentido y es una sucesión de imágenes de Internet. Esa fue mi intención, feliz o infeliz, pero esa es mi intención. No, estaba bueno aclararlo, que lo explicitáramos de por qué habíamos elegido este tema, ¿no? Porque hay quien puede haber dicho, habiendo tanto tema, sí, es cierto, bueno, pero no hicimos esta valoración, ¿no? Y vos lo defendiste así cuando lo planteaste.